abandonado con cáncer terminal por su familia, donó todo al hospital. Pero cuando ellos volvieron por la herencia, algo impensable ocurrió. El pitido constante de las máquinas era lo único que rompía el silencio en la habitación 307 del Hospital San Rafael. Ricardo Fuentes, un hombre que alguna vez había sido la viva imagen del éxito y la vitalidad, yacía inmóvil en la cama, su cuerpo demacrado apenas visible bajo las sábanas blancas y estériles. A sus 65 años, el cáncer había consumido no solo su cuerpo, sino también gran parte de su espíritu. Ricardo parpadeó lentamente, sus ojos cansados recorriendo el techo blanco que se había convertido en su único panorama en las últimas semanas. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento una batalla contra el dolor que se había vuelto su constante compañero. Buenos días, señor Fuentes, la voz suave de la enfermera María interrumpió sus pensamientos. ¿Cómo se siente hoy? Ricardo intentó esbozar una sonrisa, pero solo logró una mueca. Como si un camión me hubiera pasado por encima, María. Pero supongo que eso es una mejora con respecto a ayer. María sonrió con simpatía mientras comprobaba los monitores y ajustaba el goteo de la intravenosa. Su sentido del humor sigue intacto, eso es buena señal. ¿Ha tenido visitas hoy? La pregunta, aunque inocente, fue como un puñal en el corazón de Ricardo. Cerró los ojos por un momento, tratando de contener la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarse. No, María. No hoy. La enfermera frunció el ceño ligeramente, notando la sombra que cruzó el rostro de su paciente. Había estado cuidando a Ricardo durante las últimas 3 semanas, desde que su condición se había deteriorado hasta el punto de requerir hospitalización permanente. En ese tiempo, había notado que las visitas de su familia se habían vuelto cada vez más esporádicas y tensas. Estoy segura de que vendrán pronto, dijo María, tratando de infundir algo de optimismo en su voz. Quizás más tarde. Ricardo asintió débilmente, agradecido por el intento de la enfermera de levantarle el ánimo, pero sabiendo en el fondo que era una esperanza vana. La realidad era mucho más amarga de lo que María podía imaginar. Cuando la enfermera salió de la habitación, Ricardo se quedó solo con sus pensamientos, recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona desfilando por su mente. Se vio a sí mismo, décadas atrás, joven y ambicioso, construyendo su imperio empresarial desde cero. Recordó las largas noches de trabajo, los sacrificios, las decisiones difíciles que lo llevaron a la cima. Y luego estaba Elena, su esposa. La había conocido en la universidad, y juntos habían soñado con conquistar el mundo. Ella había estado a su lado en cada paso del camino, apoyándolo, desafiándolo, siendo su roca en los momentos difíciles. O al menos, eso era lo que Ricardo había creído durante todos estos años. Sus hijos, Marcos y Laura, habían sido la luz de su vida. Recordaba con claridad el día en que cada uno nació, la emoción que sintió al sostenerlos por primera vez en sus brazos. Se había jurado a sí mismo que les daría todo lo que él no tuvo, que nunca les faltaría nada. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Ricardo. ¿En qué momento todo había cambiado? ¿Cuándo el éxito y la riqueza se habían convertido en una barrera invisible entre él y los que amaba? El sonido de pasos acercándose por el pasillo interrumpió sus reflexiones. Ricardo contuvo la respiración, una mezcla de esperanza y temor agitándose en su pecho. La puerta se abrió lentamente, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Elena entró primero, su figura elegante enmarcada por la luz del pasillo. Detrás de ella, Marcos y Laura, sus rostros una mezcla de emociones que Ricardo no pudo descifrar completamente. Por un breve instante, se permitió sentir alivio y alegría al verlos, pero algo en la atmósfera, en la forma en que evitaban su mirada, le dijo que esto no era una visita normal. Ricardo, comenzó Elena, su voz fría y controlada, tan diferente de la calidez que alguna vez había conocido. Tenemos que hablar. Ricardo intentó incorporarse, pero el dolor lo mantuvo inmóvil. Elena, niños, me alegro de verlos. Pensé que, papá, interrumpió Marcos, su voz tensa. Por favor, escucha lo que mamá tiene que decir. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una tensión que parecía sofocar el aire de la habitación. Ricardo miró a cada uno de ellos,
buscando en sus rostros algún indicio de lo que estaba por venir. Elena dio un paso adelante, sus ojos finalmente encontrándose con los de Ricardo. Lo que vio en ellos lo dejó helado, determinación, sí, pero también una frialdad que nunca antes había presenciado. Ricardo comenzó de nuevo, su voz ahora firme y sin emoción. Hemos tomado una decisión. Una decisión difícil, pero necesaria. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba, el pitido de los monitores aumentando ligeramente en frecuencia. ¿De qué estás hablando, Elena? ¿Nos vamos, Ricardo? Los tres. Nos mudamos. Las palabras cayeron como un mazo, destrozando el frágil mundo de Ricardo en un instante. ¿Qué? ¿Mudarse? Pero, ¿por qué? ¿A dónde? Laura, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Sus ojos, tan parecidos a los de Ricardo, estaban llenos de lágrimas contenidas. Papá, esto es demasiado. No podemos seguir así. Verte de esta manera, día tras día, nos está destruyendo. Ricardo sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Pero, soy su padre. Su esposo miró a Elena, implorando. ¿Cómo pueden? Marcos intervino, su voz temblando ligeramente. Lo hemos pensado mucho, papá. No es una decisión que hayamos tomado a la ligera. Pero necesitamos seguir adelante. Construir nuestras propias vidas. ¿Construir sus propias vidas? La voz de Ricardo se elevó, una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Y qué hay de nuestra vida juntos? ¿De nuestra familia? Elena se acercó a la cama, su rostro una máscara de determinación. Ricardo, seamos realistas. Los médicos dicen que te quedan, ¿qué? ¿Unos meses a lo sumo? ¿Qué sentido tiene que nos quedemos aquí, viendo cómo te desvaneces día a día? Las palabras de Elena fueron como puñaladas, cada una hundiéndose más profundo que la anterior. Ricardo sintió que le faltaba el aire, el dolor en su pecho ahora no solo físico sino emocional, aplastante. Así que, eso es todo, logró decir, su voz apenas un susurro. 30 años de matrimonio, una vida juntos, y simplemente, ¿se van? Laura sollozó abiertamente ahora. Papá, por favor, entiende. Te queremos, pero no podemos ver cómo te conviertes en esto. Hizo un gesto vago hacia la cama, las máquinas, los tubos. Ricardo cerró los ojos, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Cuando los abrió de nuevo, miró directamente a Elena. ¿Y tú? ¿Qué pasó en la salud y en la enfermedad? Elena sostuvo su mirada, pero Ricardo pudo ver un destello de culpa. ¿Vergüenza? Desapareció tan rápido que no estuvo seguro de haberlo visto realmente. Las cosas cambian, Ricardo, dijo ella, su voz ahora más suave pero no menos decidida. Las personas cambian. Hemos vivido una buena vida juntos, pero ahora necesito pensar en mi futuro. En nuestro futuro, añadió, haciendo un gesto hacia Marcos y Laura. Ricardo sintió una oleada de ira mezclada con una profunda tristeza. ¿Tu futuro? ¿Y qué hay del mío? ¿Me van a dejar aquí, solo, para morir? Marcos dio un paso adelante, su rostro una mezcla de determinación y conflicto interno. No estarás solo, papá. El hospital tiene excelentes cuidados paliativos. Estarás en buenas manos. ¿Buenas manos? La voz de Ricardo se quebró. ¿Las manos de extraños? ¿Es así como termina todo? Dejan a su padre, a su esposo, al cuidado de extraños mientras ustedes, ¿qué? ¿Se van a disfrutar de la vida? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres miembros de la familia Fuentes se miraron entre sí, como si buscaran la fuerza para dar el golpe final. Finalmente, fue Elena quien habló. Ya está decidido, Ricardo. Nos vamos hoy. Hemos venido a despedirnos. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Quería gritar, suplicar, exigir que se quedaran. Pero el orgullo,
ese mismo orgullo que lo había llevado a la cima en los negocios, le impidió rebajarse. Entiendo, dijo finalmente, su voz cargada de una calma que no sentía. Si esa es su decisión, no hay nada más que decir. Laura se acercó a la cama, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Papá, yo. Ricardo levantó una mano, deteniendo lo que fuera que iba a decir. No, Laura. No digas nada más. Ya han dicho suficiente. Marcos, visiblemente incómodo, se movió hacia la puerta. Deberíamos irnos. El vuelo. Elena asintió, tomando su bolso. Sí, tenemos que irnos ya. Se volvió hacia Ricardo una última vez. Adiós, Ricardo. Espero que encuentres paz. Y con eso, los tres salieron de la habitación, dejando a Ricardo solo con el pitido de las máquinas y el peso aplastante de la traición y el abandono. Los minutos que siguieron se sintieron como horas. Ricardo yacía inmóvil, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento su familia, las personas por las que había trabajado toda su vida, se habían convertido en extraños dispuestos a abandonarlo en su momento más oscuro? El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de su estupor. Por un breve y esperanzado momento, pensó que quizás habían vuelto, que todo había sido una horrible broma. Pero era María, la enfermera, que entraba con una bandeja. Señor Fuentes, es hora de su med. La voz de María se apagó al ver el rostro de Ricardo. ¿Está todo bien? ¿Necesita algo? Ricardo quiso responder, decirle que no, que nada estaba bien, que su mundo acababa de desmoronarse. Pero las palabras se negaron a salir. En su lugar, un sollozo desgarrador escapó de su garganta y antes de que pudiera controlarlo, estaba llorando como no lo había hecho en décadas. María dejó rápidamente la bandeja y se acercó a la cama, su rostro lleno de preocupación. Señor Fuentes, ¿qué sucede? ¿Está sintiendo dolor? ¿Quiere que llame al doctor? Entre sollozos, Ricardo logró negar con la cabeza. No era un dolor que un doctor pudiera curar. Era un dolor que iba más allá de lo físico, un dolor que amenazaba con consumirlo por completo. María, sin saber qué más hacer, tomó la mano de Ricardo y la apretó suavemente. Está bien, señor Fuentes. Estoy aquí. No está solo. Esas palabras, tan simples y tan poderosas, solo intensificaron el llanto de Ricardo. Porque ahora se daba cuenta de la cruel ironía, era una extraña, una enfermera que apenas lo conocía, quien estaba a su lado en este momento, ofreciéndole consuelo y compañía, mientras que su familia, las personas que deberían estar ahí incondicionalmente, habían elegido abandonarlo. Los días que siguieron fueron un borrón para Ricardo. Se sumió en una depresión profunda, apenas comiendo, apenas respondiendo cuando le hablaban. Los médicos y enfermeras intercambiaban miradas preocupadas, notando cómo su paciente parecía estar rindiéndose no solo física sino también emocionalmente. Fue durante este periodo oscuro que Ricardo conoció a Carlos, un joven enfermero que acababa de unirse al equipo del hospital. A diferencia de otros que parecían caminar de puntillas alrededor de Ricardo, temerosos de su estado de ánimo, Carlos entró en la habitación 307 con una energía y una determinación que eran casi tangibles. Buenos días, señor Fuentes, saludó Carlos con una sonrisa brillante. He oído que no ha estado comiendo mucho últimamente. ¿Qué le parece si hoy probamos algo diferente? Ricardo miró al joven con una mezcla de irritación y curiosidad. No tengo hambre, murmuró. Ah, pero eso es porque no ha probado mi famosa gelatina especial, respondió Carlos, guiñando un ojo. Le advierto, una vez que la pruebe, no querrá comer nada más. A pesar de sí mismo, Ricardo sintió que una pequeña sonrisa tiraba de las comisuras de sus labios. Había algo en la actitud despreocupada y genuina de Carlos que era refrescante. Está bien, concedió Ricardo finalmente. Veamos qué tiene esa gelatina especial suya. Carlos sonrió triunfante y procedió a servir la gelatina en un pequeño plato. Ahora, no es solo la gelatina lo que la hace especial, explicó mientras acercaba una cuchara a los labios de Ricardo.
Es el secreto familiar que le añado. Ricardo probó la gelatina con cierta reticencia, pero para su sorpresa, encontró que era bastante agradable. Tenía un sabor suave y reconfortante que no podía identificar del todo. ¿Y cuál es ese secreto familiar, si se puede saber?, preguntó Ricardo, su curiosidad piquet. Carlos se inclinó, como si estuviera a punto de revelar un gran misterio. Bueno, señor Fuentes, si se lo dijera, tendría que matarlo, bromeó, guiñando un ojo. Pero entre usted y yo, el secreto es una pizca de canela y un montón de buena voluntad. Ricardo no pudo evitar soltar una pequeña risa, la primera en lo que parecían siglos. Buena voluntad, ¿eh? No sabía que eso tenía sabor. Oh, tiene el mejor sabor de todos, respondió Carlos con convicción. Es lo que hace que todo sepa mejor, incluso en los días más grises. Mientras Carlos continuaba alimentando a Ricardo y charlando animadamente, algo comenzó a cambiar en el ambiente de la habitación 307. Era sutil, casi imperceptible al principio, pero estaba ahí, un rayo de luz atravesando las densas nubes de desesperación que habían envuelto a Ricardo desde la partida de su familia. En los días siguientes, Ricardo comenzó a esperar con ansias las visitas de Carlos. El joven enfermero tenía una habilidad especial para hacer que incluso las tareas más mundanas parecieran interesantes, siempre con una historia divertida o un comentario ocurrente en la punta de la lengua. Una tarde, mientras Carlos cambiaba el suero de Ricardo, este se encontró estudiando al joven con una nueva perspectiva. Carlos, comenzó Ricardo, su voz aún débil pero con un tono de curiosidad genuina, ¿por qué elegiste ser enfermero? Carlos pareció sorprendido por la pregunta, pero sonrió mientras consideraba su respuesta. Bueno, señor Fuentes, supongo que siempre he sido un poco rebelde. Ricardo arqueó una ceja. ¿Rebelde? No veo cómo cuidar enfermos es un acto de rebeldía. Carlos soltó una risa. Ah, pero lo es. Verá, en un mundo que nos empuja constantemente a pensar solo en nosotros mismos, a buscar el éxito personal a toda costa, elegir una profesión dedicada a cuidar de otros es un acto de rebelión pura. Las palabras de Carlos resonaron profundamente en Ricardo. Durante toda su vida, había perseguido el éxito y la riqueza con una determinación implacable. Y ahora, al final de su camino, se encontraba solo, abandonado por aquellos que creía que valorarían esos logros. Sabes, dijo Ricardo después de un momento de reflexión, creo que tienes razón. Quizás he estado rebelde de la manera equivocada toda mi vida. Carlos terminó de ajustar el suero y se sentó en la silla junto a la cama de Ricardo. Nunca es tarde para ser rebelde de la manera correcta, señor Fuentes. Ricardo, corrigió el anciano. Creo que a estas alturas puedes llamarme Ricardo. Carlos sonrió cálidamente. Está bien, Ricardo. Y nunca es tarde para hacer un cambio, ¿sabes? Cada día es una nueva oportunidad para redefinir quiénes somos y qué queremos dejar en este mundo. Esas palabras se quedaron con Ricardo mucho después de que Carlos se fuera. Esa noche, mientras yacía despierto mirando el techo familiar de su habitación de hospital, Ricardo comenzó a reflexionar sobre su vida, sus elecciones y el legado que dejaría atrás. Pensó en su familia, en cómo habían elegido abandonarlo en su momento de mayor necesidad. El dolor de su traición aún ardía intensamente, pero ahora, mezclado con ese dolor, había algo más, una determinación naciente, un deseo de demostrar que aún tenía algo valioso que ofrecer al mundo. A la mañana siguiente, cuando María entró para su chequeo habitual, se sorprendió al encontrar a Ricardo sentado en su cama, con una mirada de determinación en sus ojos que no había visto antes. Buenos días, María, saludó Ricardo, su voz más fuerte de lo que había estado en semanas. ¿Podrías hacerme un favor? Necesito hablar con mi abogado. María parpadeó, sorprendida por el cambio. Por supuesto, señor Fuentes. ¿Está todo bien? Ricardo asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Sí, María. De hecho, creo que las cosas están a punto de mejorar mucho. En las semanas que siguieron, Ricardo experimentó un renacimiento de espíritu. Aunque su cuerpo seguía debilitándose por el cáncer, su mente estaba más aguda y enfocada que nunca. Pasaba horas hablando con su abogado, reorganizando sus asuntos y haciendo planes para el futuro.
Carlos continuó siendo una presencia constante y reconfortante. A menudo, después de terminar sus rondas, se quedaba en la habitación de Ricardo, compartiendo historias y risas. Una noche, mientras observaban el atardecer desde la ventana de la habitación, Ricardo se volvió hacia Carlos con una expresión seria. «Carlos, quiero agradecerte», dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. «No solo por cuidarme, sino por recordarme lo que es realmente importante en la vida». Carlos sonrió, un poco avergonzado. «No tienes que agradecerme, Ricardo. Es un honor poder estar aquí contigo». Ricardo negó con la cabeza. «No, no entiendes. Cuando mi familia se fue, pensé que era el fin. Que ya no me quedaba nada por qué vivir. Pero tú me mostraste que aún puedo hacer una diferencia, que aún puedo dejar un legado que valga la pena». Carlos tomó la mano de Ricardo y la apretó suavemente. «Ricardo, tu vida tiene valor más allá de lo que puedas dar o hacer. Pero me alegra haber podido ayudarte a ver eso». Ricardo asintió, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y determinación. «He tomado algunas decisiones, Carlos. Decisiones que espero puedan marcar la diferencia en las vidas de otros que están pasando por lo que yo he pasado». «Estoy seguro de que lo harán», respondió Carlos con convicción. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la habitación en tonos dorados y rojizos, Ricardo sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque sabía que su tiempo era limitado, ya no temía al futuro. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva razón para luchar hasta el final. En los días y semanas que siguieron, Ricardo trabajó incansablemente en su plan. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para hacer una diferencia. El personal del hospital notó el cambio en Ricardo. Ya no era el paciente deprimido y resignado que había llegado hace meses. Ahora, a pesar de su condición física, irradiaba una energía y una determinación que inspiraban a todos a su alrededor. Una mañana, mientras Carlos lo ayudaba a sentarse en su silla junto a la ventana, Ricardo miró hacia el horizonte con una sonrisa serena. «Sabes, Carlos», dijo suavemente, «cuando llegué aquí, pensé que este hospital sería el lugar donde terminaría mi historia. Pero ahora me doy cuenta de que es donde comienza un nuevo capítulo». Carlos, intrigado, se sentó junto a él. «¿Qué quieres decir, Ricardo?». Ricardo se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y secretismo. «Pronto lo sabrás, mi joven amigo. Pronto todos lo sabrán. He tomado algunas decisiones que, espero, cambiarán muchas vidas para mejor». Mientras el sol se elevaba en el cielo, bañando la ciudad en su luz dorada, Ricardo Fuentes se sentía más vivo que nunca. Aunque su cuerpo estaba llegando al final de su viaje, su espíritu había encontrado un nuevo propósito, una nueva misión. Y así, en la habitación 307 del Hospital San Rafael, rodeado no por la familia que lo había abandonado, sino por aquellos que habían elegido cuidarlo y apoyarlo en sus momentos más oscuros, Ricardo se preparaba para dejar un legado que nadie, ni siquiera él mismo, hubiera podido imaginar. El amanecer se filtraba suavemente a través de las cortinas de la habitación 307, bañando el espacio en una luz dorada y cálida. Ricardo Fuentes, sentado en su silla junto a la ventana, observaba cómo la ciudad cobraba vida lentamente. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación renovada. Las últimas semanas habían sido un torbellino de actividad, un stark contraste con la quietud que había precedido la partida de su familia. Ricardo había pasado horas interminables en conversaciones con su abogado, redactando y revisando documentos, haciendo llamadas telefónicas y tomando decisiones que, estaba seguro, cambiarían muchas vidas. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo Ricardo, su voz más fuerte de lo que había estado en meses. Carlos entró, su rostro iluminándose al ver a Ricardo despierto y alerta. «Buenos días, Ricardo. Veo que madrugaste hoy». Ricardo sonrió, un gesto que se había vuelto cada vez más frecuente. «Cuando tienes tanto por hacer y tan poco tiempo, cada minuto cuenta, mi joven amigo». Carlos se acercó, comenzando su rutina matutina de chequeos. «Hablando de tiempo, ¿cómo te sientes hoy?».
Como si pudiera conquistar el mundo, bromeó Ricardo, luego hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. Pero en realidad, Carlos, me siento en paz. Es una sensación extraña, ¿sabes? Estar al borde del final y sentirse más vivo que nunca. Carlos asintió, comprendiendo. Es porque has encontrado un propósito, Ricardo. Eso puede ser más poderoso que cualquier medicina. Tienes razón, concordó Ricardo. Y hablando de propósito, necesito pedirte un favor. Lo que sea, respondió Carlos sin dudar. Ricardo tomó una respiración profunda. Necesito que me ayudes a recorrer el hospital. Quiero ver cada rincón, hablar con los pacientes, conocer sus historias. Si voy a hacer esto, necesito entender completamente a quienes estoy tratando de ayudar. Carlos pareció sorprendido por un momento, luego sonrió. Por supuesto, Ricardo. Será un honor ser tu guía. Y así comenzó un nuevo capítulo en la estancia de Ricardo en el Hospital San Rafael. Cada día, con la ayuda de Carlos y una silla de ruedas, Ricardo recorría los pasillos del hospital. Visitaba las diferentes áreas, desde pediatría hasta cuidados intensivos, escuchando las historias de pacientes y personal por igual. En pediatría, Ricardo conoció a Sofía, una niña de 8 años luchando contra la leucemia. Su sonrisa brillante y su actitud positiva a pesar de las circunstancias tocaron profundamente a Ricardo. ¿Sabes qué, señor?, le dijo Sofía un día, mientras coloreaban juntos. Cuando sea grande, quiero ser doctora. Así puedo ayudar a otros niños como yo. Ricardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Estoy seguro de que serás una doctora maravillosa, Sofía. El mundo necesita más personas como tú. En la unidad de cuidados intensivos, Ricardo conoció a Juan, un hombre de mediana edad que había sufrido un grave accidente de auto. A pesar de su dolor y las largas semanas de recuperación que le esperaban, Juan mantenía una actitud optimista. Cada día que despierto es una bendición, compartió Juan con Ricardo. Sí, el camino es difícil, pero estoy vivo. Y mientras haya vida, hay esperanza. Estas interacciones, estas historias de coraje y resistencia frente a la adversidad, tuvieron un profundo impacto en Ricardo. Cada noche, cuando regresaba a su habitación, pasaba horas discutiendo con Carlos lo que había visto y aprendido. Es increíble, ¿no es así?, reflexionó Ricardo una noche. Cómo las personas pueden encontrar fuerza y esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. Carlos asintió, una sonrisa suave en su rostro. Es algo que veo todos los días en este trabajo. La resistencia del espíritu humano es verdaderamente asombrosa. Ricardo se quedó en silencio por un momento, perdido en sus pensamientos. Luego, con una determinación renovada en su voz, dijo, Carlos, creo que es hora de que te cuente lo que he estado planeando. Carlos se inclinó hacia adelante, su curiosidad piqué. Te escucho, Ricardo. Ricardo tomó una respiración profunda y comenzó a explicar. Habló de cómo había decidido donar toda su fortuna al hospital. Cómo estaba estableciendo una fundación para ayudar a pacientes con cáncer y sus familias. Cómo quería asegurarse de que nadie tuviera que enfrentar solo lo que él había enfrentado. Quiero que este hospital sea un faro de esperanza, dijo Ricardo, sus ojos brillando con pasión. Un lugar donde las personas no solo vengan a ser curadas, sino a ser cuidadas en todos los sentidos de la palabra. Carlos escuchó en silencio, asombrado por la magnitud de los planes de Ricardo. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Ricardo, esto es increíble. Vas a cambiar tantas vidas. Ricardo sonrió, pero había un toque de tristeza en sus ojos. Eso espero, Carlos. Es mi manera de dar sentido a todo esto, ¿sabes? De asegurarme de que algo bueno salga de toda esta situación. Carlos tomó la mano de Ricardo, apretándola suavemente. Algo bueno ya ha salido de esto, Ricardo. Tú has cambiado. Has encontrado una forma de transformar tu dolor en algo hermoso y significativo. Ricardo asintió, agradecido por las palabras de Carlos. Gracias, mi joven amigo. No habría podido hacer esto sin ti. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad.
Ricardo trabajó incansablemente con su abogado para finalizar todos los detalles de su donación y la creación de la fundación. Insistió en que cada detalle fuera perfecto, desde los programas que la fundación apoyaría hasta el nombre que llevaría el hospital una vez que la donación se hiciera efectiva. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos con su abogado, Ricardo tuvo una idea. «Quiero que Carlos sea parte de esto», dijo de repente. El abogado lo miró con curiosidad. ¿El joven enfermero? ¿Cómo exactamente? Ricardo sonrió, una chispa de emoción en sus ojos. «Quiero que sea parte del consejo de la fundación. Él entiende, mejor que nadie, lo que los pacientes y sus familias necesitan. Su perspectiva será invaluable». El abogado asintió, haciendo una nota. «Será como usted diga, señor Fuentes». Esa noche, cuando Carlos vino a hacer su ronda habitual, Ricardo le dio la noticia. La reacción de Carlos fue de shock total. «Ricardo, yo, no sé qué decir», balbuceó Carlos, sus ojos abiertos de par en par. «Es un honor increíble, pero ¿estás seguro? Soy solo un enfermero, no tengo experiencia en...». Ricardo levantó una mano, interrumpiéndolo suavemente. «Carlos, eres mucho más que solo un enfermero. Eres compasivo, inteligente y entiendes las necesidades reales de los pacientes y sus familias. Eso es exactamente lo que esta fundación necesita». Carlos se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Finalmente, con lágrimas en los ojos, asintió. «Gracias, Ricardo. Prometo no defraudarte». Ricardo sonrió, satisfecho. «Sé que no lo harás, mi joven amigo». A medida que pasaban los días, la condición física de Ricardo continuaba deteriorándose. Pero a diferencia de antes, cuando cada día traía más desesperación, ahora cada amanecer era recibido con un sentido de propósito y anticipación. Ricardo pasaba sus días finalizando los detalles de su legado, asegurándose de que todo estuviera en orden. Por las noches, a menudo se quedaba despierto, mirando por la ventana hacia la ciudad que pronto se beneficiaría de su última gran obra. Una noche, mientras Carlos lo ayudaba a prepararse para dormir, Ricardo se volvió hacia él con una expresión seria. «Carlos», comenzó, su voz suave pero firme, «quiero que sepas algo. Cuando mi familia me abandonó, pensé que era el fin. Pensé que moriría solo y olvidado. Pero tú y este hospital me han dado algo que nunca esperé tener de nuevo, una familia». Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Ricardo, tú también te has convertido en familia para nosotros. Has tocado tantas vidas aquí». Ricardo asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. «Y eso es exactamente por lo que estoy en paz ahora. Sé que aunque mi tiempo se acaba, lo que estoy dejando atrás continuará tocando vidas mucho después de que me haya ido». Carlos apretó suavemente la mano de Ricardo. «Y nos aseguraremos de que tu legado perdure, Ricardo. Te lo prometo». Mientras la noche avanzaba, Ricardo se quedó dormido con una sonrisa en su rostro. Afuera, la ciudad brillaba bajo la luz de la luna, inconsciente de la transformación que estaba a punto de experimentar gracias a un hombre que había encontrado su propósito en los últimos días de su vida. La mañana era fresca y clara, un día típico de otoño en la ciudad. El Hospital San Rafael se alzaba imponente contra el cielo azul, sus ventanas reflejando la luz del sol naciente. En el vestíbulo, un grupo de personas esperaba nerviosamente, sus rostros una mezcla de ansiedad y anticipación. Elena Fuentes, vestida con un elegante traje negro, se paseaba de un lado a otro, sus tacones resonando en el suelo de mármol. A su lado, Marcos y Laura, sus hijos, observaban en silencio, sus expresiones sombrías. «¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar?», espetó Elena, su voz tensa. Marcos suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Mamá, apenas llevamos aquí 10 minutos. El abogado dijo que nos recibiría a las 9 en punto». Laura, con los ojos enrojecidos, habló en voz baja. «No puedo creer que haya pasado ya una semana desde que papá». Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Elena la miró con una mezcla de irritación y algo que podría haber sido culpa, pero que desapareció tan rápido como apareció. «Ya basta, Laura», dijo Elena con firmeza. «Estamos aquí por negocios,
no para ponernos sentimentales. Antes de que Laura pudiera responder, una voz los interrumpió. ¿Familia Fuentes? Los tres se volvieron para ver a una joven recepcionista acercándose a ellos. Sí, somos nosotros, respondió Elena, enderezándose. La recepcionista asintió. Por favor, síganme. Los están esperando en la sala de conferencias. Mientras seguían a la joven por los pasillos del hospital, Elena no pudo evitar notar lo diferente que se veía todo. Había nuevos equipos por todas partes, el personal parecía más animado, y las paredes estaban decoradas con coloridos murales y fotografías inspiradoras. Vaya, murmuró Marcos, mirando a su alrededor. Parece que han hecho muchas mejoras desde la última vez que estuvimos aquí. Elena frunció el ceño, una sensación incómoda creciendo en su estómago. Algo no encajaba, pero no podía poner el dedo en la llaga. Finalmente, llegaron a una gran puerta de roble. La recepcionista la abrió y los invitó a pasar. Por favor, tomen asiento, dijo, señalando una larga mesa de conferencias. El señor Rodríguez estará con ustedes en un momento. La familia Fuentes entró en la sala, tomando asiento en silencio. Elena no pudo evitar notar que había más sillas de las necesarias alrededor de la mesa. Apenas unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, entró en la habitación. Detrás de él, para sorpresa de la familia Fuentes, venían varias personas más, incluyendo un joven que reconocieron como uno de los enfermeros que habían visto cuidando a Ricardo. Buenos días, saludó el hombre del traje. Soy Jorge Rodríguez, abogado del señor Ricardo Fuentes. Gracias por venir hoy. Elena se puso de pie, extendiendo su mano. Elena Fuentes. Estos son mis hijos, Marcos y Laura. ¿Podemos proceder? Tenemos un vuelo que tomar esta tarde. El señor Rodríguez asintió, pero su expresión era seria. Por supuesto, señora Fuentes. Pero me temo que esto podría llevar más tiempo del que anticipan. Mientras todos tomaban asiento, Elena no pudo evitar notar la mirada fría que el joven enfermero le dirigía. Antes de comenzar, dijo el señor Rodríguez, permítanme presentarles a algunas personas. Este es Carlos Medina, enfermero jefe de oncología y miembro del consejo de la nueva Fundación Fuentes. Elena parpadeó, confundida. ¿Fundación Fuentes? ¿De qué está hablando? El señor Rodríguez continuó como si no hubiera sido interrumpido. Y estos son la doctora Martínez, jefa de pediatría, el doctor Sánchez, director del hospital, y la señora Gómez, representante de la junta directiva del hospital. La familia Fuentes intercambió miradas de confusión y creciente preocupación. Disculpe, intervino Marcos, pero creo que hay un malentendido. Estamos aquí para discutir la herencia de nuestro padre, no para una reunión de hospital. El señor Rodríguez asintió lentamente. Entiendo su confusión, señor Fuentes. Pero les aseguro que todo quedará claro en unos momentos. Se volvió hacia su maletín y sacó un grueso sobre. Antes de proceder, debo preguntarles, ¿están todos familiarizados con las últimas voluntades y el testamento del señor Ricardo Fuentes? Elena frunció el ceño. Por supuesto que sí. Ricardo y yo discutimos sus planes hace años. Todo debería pasar a mí y a nuestros hijos. Carlos, el enfermero, soltó una risa seca, ganándose una mirada fulminante de Elena. El señor Rodríguez continuó, su voz neutral. Me temo, señora Fuentes, que ha habido algunos cambios significativos en los últimos meses. El señor Fuentes hizo modificaciones sustanciales a su testamento poco después de su partida del hospital. El color abandonó el rostro de Elena. ¿Qué? Eso es imposible. Él estaba enfermo, no estaba en condiciones de... Le aseguro, interrumpió el señor Rodríguez, su voz ahora firme, que el señor Fuentes estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando hizo estos cambios. De hecho, nunca lo vi más lúcido y decidido. Laura, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló con voz temblorosa. ¿Qué cambios hizo? El señor Rodríguez respiró hondo antes de continuar.
El señor Ricardo Fuentes ha dejado la totalidad de su fortuna, estimada en más de 500 millones de dólares, al Hospital San Rafael y a la recién creada Fundación Fuentes. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Elena se puso pálida, sus manos aferrándose al borde de la mesa. Marcos parecía haber sido golpeado por un camión, y Laura comenzó a llorar silenciosamente. Esto es absurdo, espetó finalmente Elena, su voz temblando de rabia. Debe ser un error. Ricardo nunca haría algo así. Somos su familia. Carlos, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Su voz era suave, pero cargada de emoción. Con todo respeto, señora Fuentes, ustedes dejaron de ser su familia el día que lo abandonaron aquí. Elena se volvió hacia él, sus ojos ardiendo de furia. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres? Carlos, intervino el señor Rodríguez, por favor. Carlos asintió, pero no apartó la mirada de Elena. Lo siento, pero creo que la familia Fuentes necesita entender exactamente lo que sucedió después de que se fueron. Y así, Carlos comenzó a relatar los últimos meses de Ricardo. Habló de la depresión inicial, de cómo Ricardo había perdido las ganas de vivir, pero luego, su voz se llenó de admiración al describir cómo Ricardo había encontrado un nuevo propósito, cómo había decidido utilizar su fortuna para ayudar a otros que estaban pasando por situaciones similares. Mientras Carlos hablaba, Laura lloraba abiertamente, Marcos parecía hundirse más y más en su silla, y Elena parecía estar luchando contra una tormenta interna de emociones. Ricardo pasó sus últimos días recorriendo el hospital, continuó Carlos, hablando con pacientes, escuchando sus historias. Quería entender cómo podía hacer la mayor diferencia. Y así nació la idea de la Fundación Fuentes. El señor Rodríguez tomó la palabra nuevamente. La Fundación Fuentes se dedicará a proporcionar apoyo financiero y emocional a pacientes con cáncer y sus familias. Además, financiará investigación de vanguardia en tratamientos contra el cáncer. Elena, recuperando algo de su compostura, intentó una última vez. Pero somos su familia. Seguramente dejó algo para nosotros. El señor Rodríguez asintió lentamente. De hecho, el señor Fuentes dejó algo para ustedes. Sacó 3 sobres del maletín y los deslizó por la mesa. Una carta para cada uno de ustedes. Con manos temblorosas, Elena, Marcos y Laura tomaron sus respectivos sobres. El silencio en la sala era palpable mientras cada uno leía las últimas palabras que Ricardo les había dejado. Laura fue la primera en reaccionar, sollozando incontrolablemente mientras abrazaba la carta contra su pecho. Marcos parecía estar en shock, releyendo su carta una y otra vez. Elena dejó caer su carta, su rostro una máscara de dolor y arrepentimiento. También, continuó el señor Rodríguez, su voz más suave ahora, el señor Fuentes dejó instrucciones para que se les ofreciera a cada uno de ustedes un puesto en el consejo de la Fundación Fuentes. Dijo, y cito, espero que puedan aprender, como yo lo hice, el verdadero valor de la compasión y el servicio a los demás. Punto. La noticia cayó como una bomba en la sala. Laura, entre lágrimas, fue la primera en hablar. Lo haré, dijo con voz temblorosa pero decidida. Quiero honrar la memoria de papá. Quiero hacer las cosas bien. Marcos, después de un largo momento, asintió lentamente. Yo también. Papá tenía razón, hemos sido tan ciegos. Todas las miradas se volvieron hacia Elena. La mujer que había entrado en la sala llena de arrogancia y expectativas ahora parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Con voz apenas audible, dijo, yo, necesito tiempo para pensar. El señor Rodríguez asintió comprensivamente. Por supuesto. Tómense el tiempo que necesiten para procesar todo esto. Mientras tanto, me gustaría mostrarles algunas de las mejoras que ya se han implementado en el hospital gracias a la donación del señor Fuentes. Mientras el grupo se ponía de pie para recorrer el hospital, Carlos no pudo evitar pensar en Ricardo. Recordó una de las últimas conversaciones que habían tenido. Carlos, había dicho Ricardo, su voz débil pero sus ojos brillantes, cuando se enfrenten a la verdad, cuando vean lo que he hecho, espero que entiendan.
No hago esto por venganza, sino por amor. Amor por la vida, por la humanidad. Espero que algún día puedan sentir ese amor también. Mientras guiaba a la familia Fuentes por los pasillos del hospital, mostrándoles las nuevas salas, los equipos de última generación y, lo más importante, los rostros sonrientes de pacientes y personal por igual, Carlos pudo ver el impacto de las palabras de Ricardo. Laura lloraba silenciosamente, pero ahora había una sonrisa en sus labios. Marcos observaba todo con una mezcla de asombro y arrepentimiento. ¿Y Elena? Elena parecía estar viendo el mundo con nuevos ojos por primera vez en mucho tiempo. Al final del recorrido, se detuvieron frente a un gran retrato de Ricardo, recién instalado en el vestíbulo principal. Debajo, una placa rezaba: Ricardo Fuentes, filántropo, visionario, amigo. Su legado vivirá en cada vida que toquemos. Carlos se volvió hacia la familia Fuentes. Ricardo me dijo una vez que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto positivo que dejamos en el mundo. Espero que ahora puedan ver lo rico que era realmente. Mientras la familia Fuentes permanecía en silencio frente al retrato de Ricardo, reflexionando sobre las lecciones aprendidas y las oportunidades perdidas, Carlos no pudo evitar sentir que este era solo el comienzo. El legado de Ricardo Fuentes estaba destinado a cambiar innumerables vidas en los años venideros, y quizás, solo quizás, también había logrado su último deseo: reconectar a su familia con los valores que realmente importan en la vida. El sol de la tarde se filtraba por las grandes ventanas del hospital, bañando el vestíbulo en una luz dorada. Y allí, frente al retrato de un hombre que había encontrado su propósito en los últimos días de su vida, una familia comenzaba su propio viaje de redención y descubrimiento.